Imagínate la escena. Lunes por la mañana, estás en una reforma en pleno centro de Madrid. Un piso con suelo de parqué de roble recién pulido y las paredes ya pintadas. Tienes que ajustar a medida 4 puertas de paso y varios paneles de melamina para unos armarios empotrados. Sacas tu sierra de incisión, esa que te costó 4 duros en una gran superficie o que compraste de oferta online pensando que habías cazado un chollo. Ajustas la guía, arrancas, haces el primer corte y, de repente, una nube de polvo blanco de MDF inunda el pasillo. Por si fuera poco, al levantar la regla ves que el tablero de melamina de 300 euros tiene todo el canto astillado. El cliente lo mira, te mira a ti y tú ya sabes que esa tarde no cobras, que te toca lijar, masillar o peor aún, palmar dinero comprando material nuevo. Allí es donde te das cuenta de que una herramienta barata te puede salir insultantemente cara. 2 sierras de incisión. El mismo corte exacto sobre un tablero de contrachapado, de abedul de 19 milímetros. Una cuesta unos 400 euros. La otra supera holgadamente los 800 o no baja de los 1000 si te vas a la versión a batería con todo el equipo. Ambas corren sobre un riel de aluminio anodizado. Ambas hacen girar un disco con dientes de carburo de tungsteno a más de 5000 revoluciones por minuto. Y sobre el papel, recién sacadas de la caja, las dos te van a dejar un borde lo bastante limpio como para encolar directamente sin tocar la lija. La diferencia real no está en el corte que ves en los primeros minutos. La diferencia está en lo que pasa justo después de soltar el gatillo. El polvo que respiras, el coste de los discos de repuesto, lo que te clavan por la tira antiastillas de la guía cuando se desgasta, el riel que se dobla si le da el sol en la furgoneta, o el que se mantiene recto como una vela. El valor de reventa en Wallapop dentro de 5 años, y un catálogo de despeses que seguirá existiendo, cuando la máquina tenga una década, o que habrá desaparecido de los servidores de la marca, dejándote un pisapapeles muy caro. Esta es la comparativa técnica y real de sierras de incisión, que nadie te va a contar en Internet con total honestidad. Básicamente porque la mayoría de los canales que analizan maquinaria premium, o están casados con la marca de turno para mantener el estatus, o tienen pánico a espantar a ese grueso de la audiencia, que no puede o no quiere gastarse el sueldo de una semana en una sola herramienta. Nosotros no vamos a hacer ni lo uno ni lo otro. Vamos a desglosar el coste real de estas máquinas a 10 años vista, componente por componente, euro por euro, para que veas exactamente dónde estás pagando ingeniería de taller y dónde estás pagando simple margen comercial de una multinacional. Hablemos claro de los orígenes, porque aquí se entiende la economía del producto. Una marca mítica en el sector de la carpintería fina no empezó siendo una firma de lujo para lucir en redes sociales. Nació en 1925 como un humilde taller de reparación en Esslingen, cerca de Stuttgart, Alemania. Sus fundadores comenzaron arreglando maquinaria pesada para el procesamiento de madera y modificando equipos antiguos que usaban casquillos de fricción para instalarles rodamientos de bolas, mejorando su vida útil. 2 años después, inventaron la primera motosierra portátil del mundo y para la década de los 60, lanzaron la primera sierra circular portátil diseñada específicamente para deslizarse sobre una guía. Ese sistema de riel se convirtió en la piedra angular de todo lo que venden hoy en día. Actualmente, la empresa sigue estando en manos familiares, controlada por la tercera generación de los descendientes del fundador, sin fondos de inversión extranjeros metiendo mano, sin cotizar en bolsa y sin analistas financieros exigiendo recortar costes en los materiales para engordar los beneficios del trimestre. El 80% de sus productos se fabrica en su planta central en Alemania, una fábrica que ha ganado el premio a la mejor eficiencia manufacturera en Europa varias veces. Y esto importa porque los costes laborales en esa región alemana son de los más altos del continente. Cada euro que pagas por su sierra de incisión lleva el peso real de esos salarios y de ese control de calidad estricto. Ahora pon al lado la alternativa Japsa por excelencia, la Makita SP66LJ. Fundada en 1915 en Nagoya, una década antes, es una empresa independiente, que cotiza en bolsa pero mantiene una fuerte influencia familiar en su gestión. Y cuenta con una reputación de durabilidad extrema en las obras españolas que se remonta a la época en que las herramientas llevaban todas cable gordo de goma. La japonesa monta un motor de 1300 vatios. La alemana, en su modelo TS55F, se queda en 1200 vatios.
Sobre el papel de los folletos técnicos que te dan en la ferretería, la japonesa es más potente. En la práctica real a pie de obra, ambas máquinas mantienen la velocidad bajo carga constante gracias a sistemas de gestión electrónica del motor. Ambas cortan hasta una profundidad de 55 milímetros a 90 grados, y ambas te permiten regular la velocidad entre las 2000 y las más de 5000 revoluciones por minuto, para adaptarte desde un plástico texturizado hasta un tablón de roble seco. Pero aquí es donde empieza la separación real del grano y la paja. La japonesa utiliza una base de magnesio fundido, fuerte, ligera y muy resistente a los golpes diarios en el taller. La alemana opta por una carcasa mecanizada con tolerancias de precisión mucho más estrictas en el mecanismo de incisión y un sistema de guía de triple rodamiento que mantiene el disco perfectamente alineado con el riel, sin holguras, aunque lleves miles de metros lineales cortados. La tira antiastillas de la guía japonesa es de un material más blando que se desgasta antes, aunque es más barata de sustituir. El sistema antiastillas de la alemana abraza el disco por ambos lados y está diseñado específicamente para eliminar por completo el repelo en paneles chapados de alta gama y melaminas delicadas. Esos son precisamente los materiales que separan el trabajo de un aficionado al bricolaje del estándar exigido a un ebanista o reformista profesional en España. Misma forma, misma función aparente, pero una filosofía de ingeniería totalmente distinta en cada capa interna de la máquina. Vamos a dejarnos de rodeos y a entrar en el terreno donde a las marcas les escuece que hablemos. El dinero real y las trampas de catálogo que te encuentras cuando vas a comprar a un suministro industrial o a mirar precios online en España. La comparativa real no es la cifra que ves en la etiqueta de la caja el día que la compras. El cálculo gordo, el que te arruina el mes o te hace amortizar la inversión, es el coste total combinado tras una década de machacar la máquina en la obra. Y aquí es donde la película se vuelve muy complicada para el bolsillo. Si entras hoy mismo en una ferretería profesional de tu zona o miras en portales de distribución web de confianza en España. Una Festool TS55F con su maletín Sustainer y un riel de guía de 1400 milímetros te sale por unos 680 euros con el IVA ya incluido. Por su parte, la Makita CP6000J en su caja MacPack y con su riel correspondiente se queda en el entorno de los 400 euros. De entrada, el primer día, ya tienes una brecha de 280 euros a favor de la japonesa. Con esa diferencia, cualquier autónomo o reformista piensa que se paga el gasoil de la furgoneta para todo el mes o que se compra un atornillador de impacto extra para el taller. Pero saca el lápiz y la libreta, que empezamos a sumar lo que viene detrás. Para trabajar en condiciones en reformas de pisos o montando cocinas, con un solo riel de 1,40 m no haces nada. Estás cojo. Necesitas cortar tableros de formato estándar europeo, que miden 2,40 m y 4 de largo. Así que toca comprar obligatoriamente un segundo riel. Un riel extra de Festool de 1400 milímetros te cuesta aproximadamente 98 euros. El riel equivalente de Makita se va a los 70 euros. Ya tenemos otra diferencia. Pero la verdadera trampa viene cuando toca empalmarlos para hacer ese corte longitudinal limpio de más de 2 metros. El juego de piezas de unión de Festool, que se desliza por la parte inferior de la guía y se aprieta con una llave hexagonal, garantizando que los dos perfiles queden alineados a la milésima sin hacer escalón, te cuesta unos 35 euros. Makita vende unas barras de conexión para sus guías, pero cualquier operario que haya intentado hacer un corte de 2,5 metros en una encimera de cocina, sabe perfectamente que ese sistema no tiene la misma repetibilidad ni la misma rigidez mecánica. Como se te mueva 1 milímetro a mitad de recorrido por culpa de una unión blanda, has echado a perder una pieza de madera noble que cuesta el triple que el dichoso conector. Suma ahora los consumibles de desgaste continuo. Los discos de sierra. Un disco original Festool de dientes finos, con 48 dientes de carburo, diseñado específicamente para que el contrachapado o el MDF no salten en pedazos, se mueve entre los 50 y los 60 euros en el mercado español. Un disco equivalente de Makita de alta calidad para el mismo material ronda los 35 o 40 euros. Si eres un profesional que está cortando material de forma regular y cambias o mandas a afilar el disco cada 12 o 18 meses, multiplicando esa diferencia por 10 años de vida útil de la máquina,
te estás gastando entre 150 y 200 euros extra, solo en mantener la herramienta cortando como el primer día. Pero ahora es cuando vamos a destapar el detalle técnico, que el 99% de los creadores de contenido de herramientas en Internet omiten por completo. Bien porque solo prueban las máquinas en el jardín de su casa cortando un palé, o bien porque no limpian ellos mismos el taller al acabar la jornada. Hablamos de la arquitectura de evacuación del serrín y la salud de tus pulmones. Si trabajas con el saco de tela colector que viene integrado, la Festool captura una cantidad de material drásticamente superior a la que consigue atrapar la bolsa de la maquita. Cuando conectas la sierra alemana a uno de sus aspiradores de la serie CT, la eficacia de aspiración roza el confinamiento total del polvo. No queda casi nada en el ambiente. En cambio, si conectas la maquita a un aspirador industrial estándar de obra usando un adaptador compatible, la máquina cumple de forma adecuada, sí, pero deja un residuo perfectamente medible y visible, justo en la línea de corte y, lo que es peor, dentro de la propia carcasa del motor. ¿Qué significa esto a medio plazo para un profesional en España? Que a lo largo de 5 años de uso en ambientes cerrados, ese polvo fino de MDF y resinas fenólicas que no ha sido aspirado se va acumulando de forma compacta sobre los rodamientos de bolas y tapona los canales de ventilación del estator. El motor se calienta más de la cuenta, el aislamiento eléctrico sufre y la grasa de los engranajes se reseca. Al final, la herramienta con la que te ahorraste 280 euros el primer día en la tienda empieza a costarte dinero en reparaciones, parones de actividad y pérdidas de tiempo que jamás van a aparecer reflejados de forma directa en el ticket de compra original. La marca alemana entendió hace más de 3 décadas, algo que la gran mayoría de fabricantes de herramientas asiáticos y americanos se niegan a admitir de forma categórica. La herramienta de corte y el sistema de aspiración de polvo no son dos productos independientes que se compran por separado, son un único sistema integrado desde el tablero de diseño. La TS55F está concebida desde el primer boceto técnico para encajar a la perfección con sus mangueras antiestáticas, sus cajas de almacenamiento apilables Systainer, sus aspiradores profesionales y sus sargentos de apriete rápido para los rieles. El puerto de salida de aspiración trasera no es un trozo de plástico barato que han atornillado a posteriori en el lateral de la carcasa para cumplir con la normativa de seguridad. Está ubicado exactamente en el centro de la arquitectura de flujo de aire de la máquina. El canal de extracción está optimizado geométricamente para que la fuerza de succión del aspirador no luche contra la rotación natural del disco de corte, sino que trabaje a su favor, aprovechando la fuerza centrífuga de los dientes para proyectar las virutas directamente hacia la manguera. Por eso, si conectas esta máquina a su propio aspirador del mismo color, puedes cortar un tablero de fibra de densidad media en mitad del salón de un cliente, sin dejar una nube de partículas en suspensión, mientras que si pones la sierra de la competencia conectada al mismo aspirador, vas a acabar con los pelos blancos y una tos que te va a durar hasta el fin de semana. La lectura cínica de todo esto, la que hacen muchos detractores en los foros de carpintería y reformas en España, es que esto es simplemente una estrategia comercial de cautiverio, que la marca te diseña el sistema de forma exclusiva para obligarte a pasar por caja y comprar su aspirador, sus mangueras de repuesto, sus bolsas de filtro de fieltro y sus accesorios dedicados a precio de oro. Y es una verdad como un templo. Todo el ecosistema está pensado al milímetro para que no salgas de él una vez que introduces el primer pie. Por cierto, si este tipo de análisis técnico sin pelos en la lengua, desmenuzando la realidad del taller en España sin importar la marca que caiga, te está sirviendo para decidir en qué inviertes los cuartos de tu negocio, dale un golpe al botón de suscribirte y déjame abajo un comentario con tu experiencia. Seguimos. El asunto con esa trampa de exclusividad de marca es que solo se puede considerar una estafa o un abuso cuando los productos asociados rinden por debajo de las expectativas o son mediocres. Y la realidad incómoda que a muchos les cuesta digerir es que el sistema integrado alemán rinde muy por encima de cualquier combinación aleatoria de marcas en lo que a métricas de recogida de polvo se refiere. No se puede hablar de ratonera comercial si el aire que respiras dentro de esa estructura está muchísimo más limpio que el aire exterior de la obra. Maquita, por contra,
no ofrece un sistema cerrado de aspiración equivalente para este modelo con cable. Su gama de batería más moderna sí que integra conectividad por radiofrecuencia para arrancar el aspirador a distancia. Pero la veterana SP6000OJ de toda la vida depende por completo de soluciones de terceros fabricantes. Adaptadores de goma cónicos de ferretería o inventos impresos en 3 dimensiones. Para muchos instaladores autónomos que van saltando de obra en obra y aprovechan el aspirador industrial que tengan a mano en la furgoneta, esa flexibilidad es una ventaja tremenda porque no les ata a nada. Pero para un fabricante de muebles o un montador que pasa 8 horas diarias escupiendo polvo de melamina y tableros MDF en un taller mal ventilado de un polígono industrial madrileño o valenciano, esa falta de integración milimétrica se convierte directamente en una irresponsabilidad para su propia salud respiratoria. Vamos a poner un caso real con nombres y apellidos de la realidad laboral de nuestro país. Un carpintero con taller de ebanistería propio en la zona de Toledo, que lleva 15 años fabricando mobiliario a medida, compró una Makita SP6000J en el año 2016. Una máquina excelente. Hacía cortes limpios en maderas blandas, pino, tableros de M y contrachapados estándar de embalaje. En 6 años de uso diario solo tuvo que cambiar el disco un par de veces, sustituir la tira de goma del riel que se había cuarteado, y jamás experimentó una sola avería mecánica o eléctrica. El motor seguía rugiendo igual. Sin embargo, para el año 2022, el mecanismo de bajada por incisión, el pivote sobre el que bascula todo el cuerpo de la sierra para clavarse en la madera, empezó a desarrollar una holgura lateral apreciable al tacto. No era algo exagerado que te destrozara un corte vasto de obra, pero sí lo suficiente como para que el disco cabeceara una fracción de milímetro al iniciar la pasada. La sierra seguía operativa y era perfectamente aprovechable. El hombre valoró la opción de repararla por su cuenta. Los despeces de la marca nipona se consiguen sin problemas en cualquier distribuidor oficial de España, y el recambio del muelle y el eje era perfectamente viable por poco dinero. Pero, en lugar de arreglarla, decidió dar el salto y comprar el modelo homólogo de Festool. Y no lo hizo porque la máquina japonesa se hubiera roto o fuera mala, sino porque se sentó con la calculadora y computó las horas anuales que perdía limpiando el serrín fino incrustado en cada rendija de la carcasa del motor, el tiempo dedicado a barrer el suelo del taller tras cada despice y los minutos extra invertidos en repasar, con lija de grano fino, los cantos para corregir esa mínima desviación de la holgura. Cuando calculas el coste por hora de mano de obra de un oficial cualificado en España frente al precio de una máquina que elimina esos tiempos muertos de raíz, los números dejan de favorecer a la opción barata. Esa es la verdadera mercancía que te están vendiendo. No te venden una herramienta de corte. Te están vendiendo tiempo limpio de trabajo. Si tú tienes en tu taller cualquiera de estas 2 sierras y llevas el control real de lo que te gastas al año en discos de recambio, consumibles, tiras de guía, reparaciones o bolsas de aspirador, quiero que me dejes abajo en la sección de comentarios los datos económicos reales de tus facturas. No tu opinión sobre qué marca te cae mejor o peor. Ponme los números de los tickets de la ferretería. Ya son miles los profesionales que habéis hecho esto mismo en nuestros vídeos anteriores sobre esa taladros y plataformas de baterías, y esa base de datos colectiva que estamos creando entre todos los currantes de España es 1000 veces más honesta, fiable y útil que cualquier catálogo comercial o vídeo, patrocinado por un fabricante que solo busca venderte la moto del mes. Pasemos ahora al análisis objetivo de lo que realmente justifica la inversión en estas herramientas cuando las pones a trabajar bajo presión. Vamos a cambiar el chip del escepticismo inicial para reconocer dónde hay soluciones de ingeniería que de verdad funcionan en el día a día del taller o la obra en España. Analizando qué recibes a cambio de tu dinero sin caer en el fanatismo de marca. Si tu presupuesto de partida para equipar la furgoneta o el taller no llega a los 500 euros, la Makita SP66ICJ es, con diferencia, la mejor sierra de incisión que vas a encontrar en el mercado español, por debajo del precio de la gama premium alemana. No busques inventos raros de marcas blancas ni ofertas sospechosas en portales de importación asiática. Esta máquina es un estándar por derecho propio. Estamos hablando de una herramienta robusta,
fabricada por una corporación con más de un siglo de rodaje que mantiene un catálogo de despiece público y accesible en cualquier servicio técnico oficial de Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao. Su gran ventaja competitiva en el mercado europeo es que el diseño de su base es físicamente compatible con el sistema de rieles de Festool. Esto significa un balón de oxígeno tremendo para el autónomo que empieza. Puedes comprarte la Sierra Makita hoy mismo para no ahogarte con los gastos de apertura del negocio. Usar sus guías y... Si con los años tus proyectos de carpintería exigen un nivel de tolerancia aún más estricto, dar el salto a la máquina alemana aprovechando los rieles que ya tienes en el taller. Es verdad que el modelo japonés carece de cuña de partición trasera para evitar que la madera presione el disco y no monta el sistema de inserción de tolerancia cero en el lado interior del corte. Para despiezar tableros de partículas, aglomerados o bloques de yeso laminado en una reforma, esas ausencias son completamente irrelevantes. Solo las vas a echar de menos si te metes de lleno en trabajos finos de ebanistería con chapas de madera natural o maderas nobles, macizas, propensas a revirarse al corte. Si nos movemos en la horquilla de los 600 a los 800 euros. La Festool TS55F equipada con un único riel de 1,40 m se convierte de inmediato en el estándar indiscutible para cualquier montador de cocinas, instalador de suelos o carpintero de armarios empotrados en España. Cuando pagas esa cantidad en el mostrador de tu distribuidor habitual, no estás comprando solo metal y plástico. Estás comprando un seguro de actividad para tu negocio. Su servicio postventa incluye una garantía de 3 años que cubre absolutamente todo. Incluso el desgaste de piezas escandalosas como las escobillas o la batería Sabas modelo sin cable, algo inaudito en los contratos de garantía estándar del mercado español. Además, la marca alemana se compromete por contrato a garantizar la disponibilidad absoluta de cualquier pieza de recambio durante los 10 años posteriores a la descatalogación oficial de la máquina. Si dentro de una década se te rompe un pomo de ajuste de profundidad en una obra de urgencia en Extremadura o en Asturias, tienes la certeza absoluta de que vas a encontrar el repuesto original con envío en 24 horas. En lugar de tener que tirar la herramienta a la basura, porque el fabricante ya solo fabrica modelos nuevos. Otro factor económico crucial que la mayoría de los profesionales españoles conocen perfectamente es el valor de depreciación en el mercado de segunda mano. Si pones a la venta una herramienta convencional, usada en plataformas como Wallapop o Mil Anuncios tras 3 años de tute, con suerte vas a recuperar el 30 o el 40% de lo que costó en tienda con el IVA. Si pones a la venta una sierra circular de incisión alemana en buen estado, el mercado profesional de nuestro país absorbe esa máquina en cuestión de días devolviéndote de forma consistente el 80% o más de su valor de compra original. Ese valor de reventa tan brutal no es una casualidad ni una moda de Internet. Es el termómetro exacto con el que el mercado de profesionales en España mide la fiabilidad mecánica a largo plazo de un equipo, por encima de la barrera de los 1.000 euros. Entramos en un terreno completamente diferente con la versión a batería, la TSC55, equipada con su juego de 2 baterías de 18 voltios, riel de guía largo y el maletín de transporte rígido. Aquí la ergonomía cambia las reglas del juego por completo. Trabajar sin un cable de goma rozando continuamente contra el borde de la guía de aluminio, o enganchándose en la esquina del tablero a mitad de una pasada de 2 metros, es una liberación que ahorra fallos de precisión y sustos monumentos en la obra. El saco colector que incorpora este modelo sin cable tiene una aerodinámica tan bien estudiada que es capaz de retener el serrín suficiente como para permitirte hacer ajustes rápidos y saneamientos de carpintería directamente en el piso del cliente sin necesidad de desplegar el aspirador industrial, ni andar buscando un enchufe libre por las habitaciones. Este es el equipo que eligen los carpinteros que calculan los costes globales de producción. Asumen el desembolso inicial gordo porque saben que les soluciona de un plumazo el almacenamiento, el transporte y el tiempo de montaje en el lugar de trabajo. Seamos completamente honestos y pongamos sobre la mesa las debilidades reales de la marca alemana, que también las tiene y bastante serias para el profesional medio en España. Su ecosistema de baterías de 18 voltios es extremadamente compacto y especializado.
Si tú ya has invertido miles de euros en la plataforma de batería de 18 voltios LXT de Makita, o en su gama de alta potencia de 40 voltios, y tienes en tu furgoneta el taladro, el rotomartillo, la amoladora y el atornillador de impacto de la marca japonesa, meter la sierra alemana en tu equipo te obliga automáticamente a crear una segunda infraestructura de carga en el taller. Eso implica duplicar cargadores en las tomas de corriente, andar con cajas de baterías diferentes y limitar tus opciones de expansión futura, ya que el catálogo inalámbrico de los alemanes se limita casi en exclusiva a herramientas de carpintería fina como lijadoras, fresadoras, caladoras y cepillos. No vas a encontrar ahí un martillo demoledor para tirar un tabique ni una llave de impacto para estructuras pesadas. Para un ebanista puro que solo toca madera fina en su taller, esto no supone el menor inconveniente, pero para un reformista general o un instalador polivalente que toca fontanería, pladur y albañilería en la misma semana, esta rigidez de catálogo es una limitación real que conviene valorar muy seriamente antes de soltar el dinero. Para no quemar el dinero que tanto cuesta ganar en las obras y talleres de España, tienes que aprender a elegir por ti mismo aplicando 3 reglas de oro esenciales frente al mostrador de la ferretería o buscando ofertas en Internet. La primera, cuando vayas a comprar una sierra de incisión de segunda mano en portales como Wallapop o Milanuncios, nunca te fíes solo de las fotos de la carcasa limpia. Lo primero que debes hacer al tener la máquina en la mano es comprobar el juego lateral del mecanismo de bajada, presionando el cuerpo de la sierra hacia los lados. Si notas el más mínimo cabeceo, descártala porque ese motor ha tragado polvo a espuertas y el eje está desgastado. La segunda regla consiste en desconfiar sistemáticamente de las descripciones online sospechosas que prometen compatibilidad universal con rieles premium por precios ridículos inferiores a los 100 euros. En nuestro mercado, la precisión milimétrica se paga en la fundición del aluminio y los chollos no existen. Y la tercera regla, fíjate siempre en las señales de falsificación, observando el etiquetado de la placa de características de la máquina. Las marcas top graban sus números de serie de forma nítida en relieve, o con láser sobre la propia resina de la carcasa. Mientras que las copias burdas que circulan por marketplaces dudosos suelen llevar pegatinas de vinilo mal alineadas, que se levantan con pasar la uña. Haciendo un resumen rápido para cambiar tu forma de pensar y proteger tu cartera. Si tu actividad principal se centra en reformas generales, pladur, colocación de tarima o premarcos, y tu máquina pasa la mitad del tiempo metida en el maletero de la furgoneta, compartiendo espacio con sacos de yeso, la Makita SP6000J, de 400 euros, es la compra inteligente que vas a amortizar en 4 días, sin sufrir por cada rasguño. Pero si tu pan depende de fabricar mobiliario a medida, cortar tableros de melamina fina de alta gama 8 horas al día en un espacio cerrado y cumplir con las exigencias de limpieza de las viviendas más exclusivas, la Festool TES55F no es un capricho de cara a la galería. Es una inversión financiera redonda, cuyo coste extra vas a recuperar mes a mes gracias al ahorro de tiempo en limpieza, la duración de sus componentes y el valor que mantendrá el equipo si decides revenderlo el día de mañana. Te agradezco de corazón que te hayas quedado hasta el final de este análisis técnico y real. Si tienes un compañero autónomo que esté pensando en renovar la maquinaria del taller, un colega que acabe de pedir un préstamo para abrir su propia empresa de reformas, o un amigo que ande dudando sobre qué herramienta comprar para su garaje, compártele este vídeo ahora mismo para evitar que tire los ahorros de su vida en una mala elección. Quiero que me respondas abajo en los comentarios a una pregunta muy concreta. Si mañana tuvieras que entrar a cortar un tablero de 1000 euros en el salón de tu mejor cliente, ¿te la jugarías con la opción económica o pagarías el peaje de la máquina premium? Nos vemos en el próximo vídeo.